en nuestro avance de la Escritura, Hechos capítulo 6. Ya llevamos varios meses con el libro de Hechos, desde el año pasado creo ya tenemos el libro de los Hechos, pero hemos ido avanzando poco a poco en nuestro estudio, en nuestra exposición del capítulo 6 de Hechos, y vamos a ir precisamente a la culminación prácticamente del capítulo, aun cuando todavía nos faltan algunas cosas por estudiar en esta parte. Nos vamos a aventurar en este momento casi hacia el final. Estamos en el tema general de este capítulo, que es organizándonos lo mejor posible para poder avanzar. Ya hemos explicado anteriormente a qué forma de organizarnos y por qué significa lo mejor posible y no como Dios designa. Hemos entendido que en la Escritura, en la gran mayoría de las cosas que hacemos como iglesia, no hay una designación exacta de cómo y cuánto y qué se debe de hacer. La gran mayoría de todas estas se ha ido poco a poco implementando en el proceso de la historia de la iglesia, a tal manera que hoy tenemos cultos, formas de culto, iglesias y organización basadas en principios bíblicos, pero no especificadas en la palabra. Ya hemos observado esto, y que de alguna forma esa manera de organizarse proviene de la tradición, proviene de algunas formas establecidas, aun cuando estas no están dictadas en la palabra, mantienen un principio bíblico. Y no es equivocado hacerlo, porque hemos observado la falta en la Escritura, no la falta de Dios, sino en la Escritura, de decirnos exactamente muchas cosas que realizamos, por ejemplo, en el día más especial de la iglesia, que es la reunión. 20 actividades que se realizan dentro de una reunión general, y no hay una sola especificación cómo, cuánto y qué debe de hacerse. Por lo tanto, Dios ha permitido a la iglesia ser una entidad deliberante que se ponga de acuerdo a la palabra de Dios y lleve a cabo todas estas cosas. Estamos bajo el tema o el subtema orando, predicando y discipulando. Ya hemos pasado otros subtemas en los versículos anteriores. Hemos visto la problemática que surgió. Hemos visto la situación que surgió en la iglesia de Jerusalén. Y la semana pasada comenzamos a ver algunos de los resultados de la organización que habían llevado a cabo los apóstoles para poder enfrentar la problemática que había surgido en la iglesia. Y después de haber escogido a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hombres que tenían esa sabiduría proveniente del estudio de la palabra de Dios, los presentaron a los apóstoles. La iglesia los eligió, los presentaron a los apóstoles, y estos oraron por ellos, les impusieron las manos en señal de aceptación, y de acuerdo con lo que la iglesia había propuesto, entonces comenzaron su labor para sobrellevar esta situación que había surgido. Creemos, hermanos, que esta propuesta de estos 7 varones, nombre por nombre, aun cuando no vino audiblemente o visiblemente de parte de Dios, sino que fue una propuesta que los apóstoles hicieron a la iglesia, y que estos fueron y escogieron a estos hombres, definitivamente, aunque Dios no les dijo audiblemente quiénes deberían de hacer, Dios había guiado tanto a los apóstoles como a la iglesia para llevar a cabo esta acción. Ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, lo sabemos porque los resultados de toda esta organización e implementación es precisamente lo que determina cuando una organización e implementación de algún plan está dirigido por Dios. Los resultados verifican eso. No debemos olvidar, hermanos, que el principal propósito de una iglesia es glorificar a Dios y obedecerle en el cumplimiento del encargo que Dios le ha dado a esa iglesia. Y nosotros vemos que después de haber orado por ellos, estos comenzaron a hacer el trabajo tan específico que era requerido por ellos, como administrar los recursos en las mesas que la iglesia daba para poder sustentar a las viudas. Recuerden que servir a las mesas no era meramente ser y llevar la comida, no. Servir a las mesas, de acuerdo a todo ese contexto, era administrar los recursos que se daban a las viudas de parte de la iglesia. Una iglesia de más de 15,000 personas. Así que los recursos no eran pocos, ni tampoco eran pocas las viudas. Eran demasiadas. Y eso causó conflicto entre los griegos y entre los hebreos, porque eran desatendidas. Y ese era un problema que estaba latente y podía traer un grave perjuicio a la iglesia. Pero estos 7 hombres le hicieron frente a la problemática y comenzaron a llevar a cabo
la labor. Y como resultado de todo esto y de haber enfrentado esta problemática que pretendía dividir la iglesia y detener el avance que estaban yendo, vemos que crecía la palabra del Señor. Esto nos tocó ver la semana pasada. ¿Qué significaba crecer la palabra de Dios? Es decir, el evangelio alcanzaba a todo tipo de personas, que incluso dice que aún hasta los sacerdotes, muchos sacerdotes, creían al evangelio. Cosa que no era fácil, evidentemente. Cosa que no era sencilla, puesto que un sacerdote, al creer en Jesucristo, se estaría quedando sin trabajo. Un sacerdote que creía en Cristo ya no podía ejercer su oficio de sacerdotal, que era ir al templo y ofrecer los sacrificios. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque ahora sabía que Cristo era el único sacrificio, el verdadero sacrificio, y no podría estar ofreciendo ya más sacrificios por los pecados. Así que no era realmente algo sencillo lo que estaba sucediendo, pero era grandioso. Aún sacerdotes estaban creyendo a la palabra del Señor y por eso crecía la palabra del Señor. El evangelio alcanzaba a todas las personas en todas partes, y luego dice en segundo lugar que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, de tal manera que la iglesia comenzaba a crecer todavía mucho más. Ahora, esa es la encomienda de una iglesia que se prepara, que tiene en alta estima la palabra del Señor, que busca glorificar a Dios en todo lo que hace, pero que también obedece el mandato del Señor Jesucristo de predicar el evangelio a toda criatura. Así que hasta ahora hemos visto orando y discipulando, y nos falta ver predicando en nuestro pasaje que estamos observando. Así que de manera muy especial observamos que Dios, aparte de los apóstoles que predicaban y enseñaban la palabra del Señor, también Dios le había dado a la iglesia a por lo menos 2 predicadores del evangelio que eran y que serían en el futuro referentes para el desarrollo de muchos otros cristianos dentro de esa iglesia. Estamos hablando de Esteban y de Felipe, apodado también Felipe como el evangelista. Y más adelante veremos también y conoceremos un poco más del trabajo y la manera como Dios utilizó a este Felipe el evangelista. Así que ahora nos vamos a concentrar, para culminar nuestro capítulo 6 del estudio, nos concentraremos solamente en esta ocasión en Esteban, y al que podríamos también en esta mañana apodarlo un predicador irresistible. Esteban, si Felipe era llamado el evangelista, ahora recuerden que estos 2 hombres provenían del grupo de 7 que eligieron para servir a las mesas, pero no solamente estaban administrando los recursos. Estos 2 hombres, el uno era evangelista y se menciona de manera muy especial cómo Dios le usó, y ahora vemos a Esteban, al cual yo le he llamado o le he apodado el predicador irresistible. ¿Por qué le he llamado así de esta manera? Bueno, déjenme explicarles a qué me refiero con un predicador irresistible. No me estoy refiriendo, en cuanto a un predicador irresistible, no me estoy refiriendo a que el estilo y el tono de voz que de pronto hace que una predicación o un predicador, cuando está predicando, nos sea irresistible no quedarnos dormidos. De pronto dice, es irresistible que yo no me pueda quedar dormido, porque la forma de hablar, la temática, las condiciones ambientales se vuelven propicias y muchas personas duermen. Ahora, a ustedes les va a parecer que soy muy incisivo con este tema, y repito muchas veces acerca del dormir en el templo y en las predicaciones y todo esto. Y sí, la verdad, sí soy incisivo con ello. Y algunos dirán todavía, bueno, a lo mejor lo está diciendo por mí. Y sí, la verdad, lo digo por usted. Porque no se lo digo a los que están despiertos. Se lo digo a ustedes que se duermen continua y constantemente en las predicaciones. Y no lo estoy criticando, solamente les digo y les exhorto en el Señor, porque muchos creo que aunque mantienen una lucha continua por mantenerse despiertos, pero de alguna forma, independientemente de que un predicador sea irresistible en ese sentido, es nuestra responsabilidad y también es nuestra actitud el no permitirnos que el cansancio y el sueño nos domine cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad. Ya sea que estás leyendo la Biblia,
o que la estás escuchando predicar, hay una continua tendencia y tentación y una predisposición espiritual a quedarte dormido. Y mucho me temo que en gran parte de nuestra falta de formación se debe a eso. Que mucho de nuestra falta de comprensión de la palabra de Dios y que mucho de nuestra conformación doctrinal y teológica que no podemos reproducir se debe en gran parte a esa predisposición espiritual para dormirnos cuando la palabra de Dios se está explicando. Es imposible que un creyente que tiene esta costumbre de dormirse continuamente pueda crecer en la palabra de Dios. Es imposible. Ahora, no me refiero a esa clase de ser irresistible como predicador. O sea, que duermes fácilmente a las personas. No me refiero a eso. Tampoco me estoy refiriendo en cuanto a Esteban como un predicador irresistible, a alguien a quien todos le ponen atención y que es muy llamativo y cuya oratoria se vuelve muy atractiva, como los modernos predicadores de hoy día que hacen una especie de monólogos cómicos y que se visten a la moda y que, como se dicen entre ellos mismos, son muy alivianados. No me refiero a esa situación de ser irresistible. No. A lo que me refiero yo cuando llamo a Esteban el predicador irresistible, eso es a lo que la Escritura misma nos dice en este pasaje y que se refiere precisamente a un hombre que predicando de manera que era irresistible para sus oyentes y que así catalogaban su predicación. Vean lo que dice en el versículo 10. Versículo 10 dice, pero no podían, lean conmigo, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y como ustedes notarán en este pasaje, la mención de la palabra espíritu no se refiere al esfuerzo, al dinamismo, al ánimo, al fuego con que Esteban predicaba. No, la palabra espíritu allá aparece con mayúscula y significa Espíritu Santo. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Así que tenemos que comenzar a entender que la predicación de Esteban tenía varias características y todas ellas eran resultado de una obra del Espíritu Santo en él. El día que un predicador, un maestro de congregación, una dama que enseña a mujeres o a niños, el día que cualquiera que toma la palabra de Dios y que cree que es por su estudio y sabiduría y capacidad intelectual por el cual la gente es bendecida con la palabra de Dios, está equivocándose rotundamente. No es así. No es así. Debemos prepararnos así, pero es el Espíritu Santo quien nos dirá y quien nos llevará a hablar la palabra del Señor. Pero el hecho mismo de decir que es el Espíritu Santo quien hablaba por Esteban no eximía ni le quitaba la responsabilidad a Esteban respecto a su estudio de la palabra del Señor. El deseo y el amor que tenía Esteban por ella y la forma de exponerla era algo que también Esteban había cultivado. Y debo tener cuidado al decir esto, y lo voy a recalcar una vez más. La manera en que Esteban se manifestó como un predicador en la iglesia de Jerusalén tiene mucho y todo que ver con la obra del Espíritu Santo, que su propio deseo y capacidad para hacerlo. Por tanto, todo lo que Esteban pudiera haber hecho para ganarse el título de un predicador irresistible era una obra exclusiva del Espíritu Santo y que lo movía precisamente para tener actitudes correctas hacia la palabra de Dios. Y eso era manifiesto por varias características que se mencionan en este pasaje respecto a la predicación de Esteban, las cuales quiero en esta mañana presentarles, porque quiero decirles que aunque me estoy refiriendo a Esteban como un predicador, y en un momento lo voy a explicar, no solamente son predicadores los que se suben a un púlpito y desde un púlpito enseñan a una congregación. Veremos más adelante, en un momentito, que precisamente es necesario que en la iglesia se levanten más predicadores de la palabra del Señor.
Pero antes de mencionarles precisamente acerca de las características de la predicación de Esteban, porque era llamado un predicador irresistible, déjenme explicarles precisamente esto. Muchos de los ministerios desarrollados dentro de la iglesia provienen de un ejercicio del don con el cual Dios dotó a algunas personas. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, el Señor nos dio dones, nos regaló dones a fin de poder ayudar, coadyuvar y participar dentro del cuerpo de Cristo para que todos podamos crecer. Todos los verdaderos creyentes tienen al menos un don y está dado para que sirva, para que ayude al desarrollo de la iglesia. Y precisamente la mayoría de los ministerios y servicios se ejercen a través de estos dones, pero es evidente que muchas de esas labores también las pueden realizar algunos hermanos dentro de la iglesia y no precisamente bajo el llamado a un ministerio permanente o a un ministerio que va en el desarrollo de una labor que va a resultar permanente en su vida. Recuerden que estos 7 hombres, entre los cuales estaba incluido Esteban, no fueron elegidos directamente por Dios, sino por la iglesia. Y con esto podemos entender que el ejercicio de una iglesia deliberante es aquella que se pone de acuerdo en asuntos realmente importantes y en esa toma de decisiones las ponen en las manos de Dios e imploran que Dios guíe el camino y la determinación que están llevando a cabo. Y en ese aspecto es como aún podemos decir que no todos los que sirven en la iglesia deben ser o son diáconos. No solamente los diáconos sirven en la iglesia. Hay muchos más hermanos que pueden servir dentro de la iglesia sin tener que ser diáconos. Y tampoco todos los que predican en una iglesia son pastores. ¿Y cuál es la prueba? Pues Esteban. Esteban era uno de ellos, y Felipe. Así que a Esteban le placía y sentía un imperioso deseo de predicar la palabra de Dios y no era un pastor de la iglesia. Pero esta predicación, con lo que hacía irresistible a sus oyentes, Esteban, cuando predicaba, tenía 2 características muy importantes que todos nosotros deberíamos procurar. Porque no necesito ser predicador de la palabra de Dios y subirme a un púlpito, sino que yo puedo predicar en mi entorno. Todo creyente debería ser un predicador, un proclamador de la verdad, del evangelio. ¿Qué hacía que la predicación de Esteban fuera irresistible? Vean el versículo 9, por favor, la primera característica. Versículo 9. Ayúdenme a leer, por favor. Dice: Entonces se levantaron una de la sinagoga de los y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La primera característica que sea irresistible en la predicación de Esteban es que era una predicación cristocéntrica. Una predicación cristocéntrica. Nos dice que ante la continua predicación de Esteban, entonces se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos. Los judíos que estaban dispersos, hermanos, en todas partes del mundo, en cada lugar donde estaban dispersos tenían sinagogas. Y cuando ellos venían a Jerusalén, también tenían una sinagoga en la cual ellos mismos se encargaban. Así que había en Jerusalén, calculan en ese tiempo, y nos dice un historiador que en ese tiempo, cuando habían las grandes fiestas y venían todos aquellos prosélitos judíos de todo el mundo, se reunían en sus sinagogas. Y cuando se reunían en sus sinagogas, entonces los mismos hombres que eran los maestros y predicadores en donde estaban ellos originalmente, lo hacían ahora en las sinagogas. Y nos dice un historiador que en ese momento, en Jerusalén, en este tiempo, había aproximadamente 400 sinagogas en Jerusalén, una gran cantidad de sinagogas. Así que se menciona aquí de manera muy particular a una sinagoga de los libertos que se levantaron para disputar con Esteban. Es decir, estos libertos eran prosélitos judíos que habían sido esclavos y luego fueron puestos en libertad. Así que venían y se reunían en su sinagoga y todo el mundo llamaba la sinagoga de los libertos o de los liberados.
Y eso había levantado junto con otros judíos, hombres cuyo origen, en cuanto al conocimiento filosófico de los, en aquel tiempo, que preponderaban entre los griegos, venían de Alejandría, de Cilicia y también de toda Asia. Ahora, todos estos juntos comenzaban a disputar con Esteban. Y la palabra disputar es en el sentido de que no estaban necesariamente oponiéndose, sino que tenían una discusión en la cual Esteban estaba predicando y enseñando, le detenían y le preguntaban y él comenzaba a responderles y ellos se oponían. Había una verdadera disputa en un sentido, una polémica. Y entonces, como estaban disputando acerca de un tema muy especial, a lo cual todos los judíos se oponían. Miren, ¿por qué disputaban estos hombres acerca de este tema tan especial? Aún no se nos dice aquí qué es. Más adelante lo vamos a ver cuál es ese tema. Pero aquí no se menciona. Y el hecho de que Esteban predicara y predicara de tal manera, con tal argumentación y con tal uso del Antiguo Testamento, hacía que los judíos bien entrenados, de los libertos, de los griegos en la palabra, disputaran con él, polemizaran con él y no le podían resistir, es decir, no le podían ganar. ¿Cuál era el tema que ellos disputaban? Usted debe saberlo. ¿Cuál era el tema al cual se oponían todos los judíos con los cristianos? ¿Acerca de la ley? ¿Acerca del día sábado? ¿Acerca de cualquier otra cosa que tenga que ver con la ley? No. Ellos no discutían eso. Ni los apóstoles, ni los maestros de la primera iglesia discutían esas cosas. Ellos hablaban acerca de Jesucristo como el verdadero Señor y verdadero Mesías. Y por eso todos se oponían. Cuando ellos hablaban, Pedro, Juan, Jacobo, todos los cristianos hablaban acerca de eso en el primer siglo, en los primeros días de la iglesia. La gente, los judíos, se levantaban enfurecidos y enojados porque no podían ellos aceptar que ese Jesús a quien habían matado unos meses anteriormente fuera el verdadero Mesías. No podían creerlo, es imposible. Nuestro Mesías permanece para siempre, decían ellos. Nuestro Mesías es el verdadero Rey. Nuestro Mesías nos va a liberar. Él no puede morir como murió aquel Jesús que ustedes predican. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, tomaba pasajes del Antiguo Testamento y les manifestaba que precisamente sí, aunque ellos lo ignoraran, el verdadero Mesías tenía que morir y que tenía que resucitar. Y ellos, al ver estos pasajes que su teología no les permitía entender o que no lo habían visto anteriormente, entonces no podían resistirle a Esteban. No le podían resistir y hacer frente ante todo esto. El tema controversial del Señor Jesús como verdadero Mesías es un tema realmente imperante y central en toda la predicación de la iglesia y de los predicadores del primer siglo. Todos los judíos rechazaban esta verdad. Todos los judíos rechazaban esta verdad acerca de Jesús como verdadero Señor y Mesías. Pero con todo y ser judíos bien equipados y estudiados, nos dice el pasaje que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, no le podían contradecir. Ellos estaban quedando como ignorantes ante un poder argumentativo y escritural con el que Esteban estaba predicando. No hay indicios de que Esteban en sí mismo fuera más inteligente que ellos, o que fuera más educado, o que fuera un mejor polemista que todos los judíos. Así que entonces tenemos que atribuir sin duda alguna su ventaja en el debate que tenía con todos estos al espíritu con que hablaba. Es decir, el poder del Espíritu Santo que le llevaba a la Escritura a recordar pasajes y a poder eslabonarlos para poder, como dicen los abogados, concatenar cada parte de la Escritura
para establecer un argumento fuerte respecto de que Cristo es el verdadero Mesías. Ese espíritu es lo que Cristo se refiere cuando dice en Marcos capítulo 13, versículo 11, que cuando uno habla la palabra del Señor correctamente es el espíritu quien va a hablar. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Un hombre entendido de la palabra del Señor no quiere decir, no me preocupo ni estudio nada para el día domingo o para el día que voy a dar mi clase. No, un hombre entendido de la palabra de Dios medita continua y constantemente que cuando se le presenta la ocasión para presentar defensa del Evangelio, el Espíritu Santo habla por él porque ha leído, ha estudiado, ha meditado la palabra del Señor. Ese es el espíritu con que hablaba Esteban. Así que la primera característica de Esteban es que era una predicación cristocéntrica. No era ajena a lo que Pablo decía. Cuando fui con vosotros, no me propuse saber ninguna otra cosa. No hablé de bautismos, no hablé de qué deberían de comer, ni cuándo deberían de reunirse, ni qué cosas deberían ustedes guardar o no guardar de la ley. Les hablé y lo único que me interesaba es hablar de Cristo. Ese es el mensaje central de todo creyente. Hablar de Cristo. Una predicación cristocéntrica. Ahora, una segunda característica con la cual quiero terminar esta mañana es que también la predicación de Esteban era una predicación integral. Ven el versículo 11, por favor. Versículo 11 dice, por favor ayúdenme a leer. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Sobornar a unos para que mintiesen acerca de que Esteban hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Por supuesto, en la narración esto es evidente que es una mentira. ¿Por qué tuvieron que sobornar a algunos? Así que en esa acción de tener que sobornar a algunos judíos para que mintieran acerca de la predicación de Esteban, tal era el poder y la sabiduría con que el Espíritu Santo capacitaba a Esteban en la predicación, que estos hombres tuvieron que recurrir a falsedades para decir que Esteban estaba predicando en contra de Moisés y en contra de Dios. Por supuesto que eso era falso, totalmente falso. La predicación de Esteban y de todo cristiano no puede nunca contradecir la verdad revelada completa. No, hermanos. Ninguno que enseñe la palabra de Dios, ningún predicador desde un púlpito que va a hacer o utilizar la palabra de Dios puede predicar parcialmente la palabra. La predicación de la palabra debe ir impregnada de toda la integridad o la integración de la palabra misma. Es decir, tiene que utilizar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hoy día hay muchas personas que desestiman, predicadores y grupos que desestiman el Antiguo Testamento. Hay personas y grupos que piensan que lo único que le debe interesar a la iglesia es precisamente el Nuevo Testamento nada más. Por lo tanto, la predicación de esa clase de personas no se hace a la luz de toda la Escritura, porque piensan que el Antiguo Testamento son preceptos y que son mandatos y que han quedado obsoletos con la venida de Cristo y el sacrificio de Cristo. Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza y al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo jamás enseñó que la ley del Antiguo Testamento era obsoleta, no, y que ya no debería de cumplirse, ni sus preceptos ni mandatos. Pero lo que sí vino a hacer Jesucristo con la ley es liberar la ley de una interpretación totalmente errónea, prejuiciada, y quitarle todo el aspecto cultural para hacerlo realmente espiritual. Por eso Cristo dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le diga a su hermano fatuo es culpable de la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio,
Pero yo os digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Lo que Cristo vino a hacer no fue abrogar la ley. Ley que solamente era letra para algunos y que en el cumplimiento se gozaban de eso. No, Cristo vino a decir, la ley dada a los antiguos en sus preceptos, tanto históricos como culturales, hoy día llegan a ser la base de un entendimiento espiritual para todos ustedes. Así que las únicas dos cosas de la ley que en su mandato escritural como tal, fue pasada a la iglesia, pasada de la ley a la iglesia como tal, son no comer de carne y sangre ahogado y sacrificado a los ídolos. Es el único mandato dado en el libro de los Hechos. Cuando vinieron con aquella disputa acerca de lo que algunos venían, aquellos antiguos, cuando iba Pablo y los misioneros anunciando el evangelio y predicando el evangelio, y detrás de ellos venían todos aquellos judaizantes tratando de que los cristianos guardaran la ley como ellos lo hacían como judíos. Entonces Pablo, enojado, toma al grupo y se van a Jerusalén y tienen un concilio y les explican acerca de estas cosas, y ellos dijeron, nosotros no hemos mandado absolutamente a nadie para que les enseñen a guardar la ley. Así que oraron y pidieron a Dios, escribieron una carta y dijeron, pero nos ha parecido, en la carta leyéndola y mandándola a todas las iglesias, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga. Ahí podría haber entrado cualquier cosa que hoy día los modernos judaizantes piensan que debemos de hacer en la carta. Pero dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga, solamente esto, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y de ahogado y de sangre. Pudieron haber puesto otras cosas, ¿no? Era una carta inspirada por el Espíritu Santo para las iglesias, y pudieron haber puesto, bueno, y que también hagan esto o lo otro o aquello. Dijeron, ninguna carga les imponemos, ningún precepto judaico de nuestra ley les ponemos, solamente que se abstengan nada más de lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Así que, hermanos, Cristo vino a cumplir la ley, totalmente contrario a la enseñanza de muchos y el testimonio de cumplir Jesucristo la ley. Él dijo, no la vengo a abrogar, sino a cumplirla. Es decir, la palabra cumplir no significa hacerla y llevarla a cabo. La palabra cumplirla es pleorema, que significa llenarla, darle el sentido completo a toda la ley. Y en ello incluía que Jesucristo tuviera un testimonio perfecto de no quebrantar ningún mandamiento de la ley. Ahora, ¿por qué causa, hermanos, los judíos y los sacerdotes llevaron a Cristo a juicio? ¿Cuál fue la causa? Que según ellos, Cristo rompía de la ley. Bueno, respecto a eso, esta era una concepción teológica que ellos erraban, pero había una acusación a Cristo, por lo cual lo llevaron ante la ley. ¿Cuál? La del sábado. Quebrantar el sábado. Quebrantar el sábado. Se enojaban, se enfurecían. Y Cristo les dijo varias veces a ellos, ¿por qué fue dado el sábado? ¿Fue acaso hecho el hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Entonces Cristo dijo, ustedes mismos en la ley la quebrantan cuando sacan a un de sus animales, cuando están caídos, quebrantan, pero imponen cargas que no son factibles de llevar y de ustedes pueden. Y para que sepan una cosa, yo soy el Señor del sábado y yo puedo hacer con él lo que quiera. Soy Señor del sábado. Por esa situación lo llevaron a juicio. Ahora, ¿le podían acusar a Cristo de haber quebrantado la ley? Cuando dice él mismo les dijo a toda la gente, si alguno cree que yo he cometido pecado y que he infringido la ley, entonces señálemelo, redargúyamelo. ¿Y lo hicieron?
No pudieron. Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nadie pudo acusar realmente. Ahora, acusaron falsamente bajo una supuesta ley a la cual ellos, los judíos, le habían puesto más de lo que Dios había puesto. Ellos le pusieron reglamentos a ese día sábado. Y bajo esos reglamentos el Señor Jesucristo les dice: ustedes ni siquiera entienden la Escritura. No saben que el día en el cual David iba precisamente huyendo, comió de lo que estaba, el pan que estaba en el sacerdocio. ¿Quién era más importante, el pan o ellos? Y cuando ustedes vienen y me acusan a mí que mis discípulos comen trigo y lo arrancan para comer en el día sábado, no entienden realmente el propósito del día sábado. Así que cuando Cristo le pregunta: ¿quién me redarguye de pecado? Alguien pudo haber levantado la mano y dice: pues tú quebrantas el sábado. Pero no pudieron hacerlo. Y ni Cristo mismo dijo que lo quebrantó. No, Él no hizo eso. Él cumplió la ley en una vida de obediencia y de santidad, de tal manera que nadie podía señalarlo como pecador o quebrantador de la ley. Jesús quería dejar en claro que Él tenía autoridad por encima de la ley de Moisés, pero no en contradicción a la ley de Moisés, porque provenía de Dios mismo. Jesús no le añadió a la ley, excepto solamente el testimonio de que Él fue el único que lo cumplió. A pesar de que a menudo desafió las interpretaciones de hombres acerca de la ley, especialmente los reglamentos que tenían que ver con el día sábado, Jesús nunca rompió la ley de Dios. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y de los profetas al traer y ser Él el centro de la revelación completa. Jesús cumplió la profecía predictiva de la ley y de los profetas, en que Él es el prometido, demostrado la realidad que toda la ley era sombra de lo que había de venir. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas, en que los obedeció y los reinterpretó según la verdad divina y espiritual que hoy impera en los creyentes. Jesús cumplió la pena de la ley y de los profetas con su muerte en la cruz, tomando la pena que nosotros merecíamos. Así que entonces, hermano, la predicación de Esteban tenía dos fundamentos esenciales que nunca deben faltar a ninguno de nosotros, y aun cuando no todos son predicadores por llamamiento divino, todos debemos predicar, siendo nuestro tema central Cristo, y segundo, debemos ser integrales en la predicación y en la exposición de la enseñanza. Nunca parcial, ni lo conveniente, ni lo que me apetece. Es la palabra del Señor. Debemos saber nosotros defender lo que creemos, de tal manera que nos volvamos irresistibles. Que no nos digan: lo dejé trastabillando. Que no digan: ni supo qué decir. Cosas que quizás habrán dicho anteriormente. Pero un hijo de Dios que cree en Jesucristo, que se llama cristiano, debe atesorar la palabra del Señor, debe estudiarla, no prejuiciadamente, ni convenientemente, sino con toda tingencia, leer, estudiar, comparando escritura con escritura, de tal manera que te vuelvas irresistible. Debemos conocer bien la verdad que predicamos. No podemos intentar hablar a otros de Cristo sin conocer a Cristo, sin exaltarlo a Él como verdadero Dios, sino presentarlo a Él como el Señor supremo de todas las cosas. No podemos hacer central nuestra enseñanza de Cristo solamente armados de un somero y superficial conocimiento de Cristo. Tal vez, algunas veces lo hacemos así, pero deberíamos dejar de hacerlo. La convicción y la cualidad irresistible de la predicación de Esteban era tal que todo el pueblo lo arrebató y lo llevaron al concilio. Vean versículos 12 al 14. No pudiendo con él, ¿qué hicieron? 12 al 14. Y soliviantaron, lean por favor, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir:
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vean, aquí está el punto. El tema central de Esteban era Cristo. Y luego también está hablando contra las leyes, y ese Cristo también contradice las leyes. No es así. Y no era así. Pero como no le podían resistir, no le podían arguir nada, no podían con él porque usaba la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? El Antiguo Testamento. Aún no tenía nada del Nuevo Testamento. Usaba todo el Antiguo Testamento y probaba que Jesús era el Dios verdadero y el Mesías. Ahora, hermanos, como veremos la próxima semana, si Dios nos lo permite, Dios le dio a Esteban, bajo esa gracia de predicar la palabra en el Espíritu, le dio otras dos gracias muy importantes y especiales. Primero, que ante tal predicación la gente lo viera como un ángel del Señor. Y segundo, que él pudiera ver a Cristo instantes antes de morir y ver a Cristo exaltado a la diestra de Dios. ¡Qué bendición! Pero hermanos, no olviden, Esteban no era un pastor, era un hermano dentro de la iglesia. Y necesitamos que Dios levante a muchos como Esteban con una pasión de hablar de Cristo, de predicarlo y de no avergonzarse de él. Que Dios permita, hermanos, a nosotros como iglesia desarrollarnos en esa práctica continua y que cada uno de ustedes pueda, en el lugar donde se desarrolla, hablar y predicar a Cristo de tal manera que se vuelvan irresistibles en su entorno, defendiendo y predicando con toda pasión la persona, el dominio, la soberanía y la supremacía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos permita, hermanos. Vamos a orar, por favor. Amén. Señor, ayúdanos a poder asimilar tu palabra, a desearla, a estudiarla, a hacerla parte de nuestra vida. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos permitas a cada uno de los integrantes de esta iglesia tener un deseo vehemente de predicar a Jesucristo y tener tal convicción acerca de su deidad, acerca de su obra salvífica, acerca de su persona santa, de tal manera que no permitamos a nadie hablar mal de nuestro Señor. No nos permitas quedarnos callados ante las burlas, pero tampoco callados ante la necesidad de aquellos que sí quieren preguntar y quieren saber lo que conocemos, lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser predicadores irresistibles, en el sentido, Padre, de que cada vez más es creciente nuestro deseo de conocerte, de conocer a Jesucristo, de conocer al Espíritu Santo, que podamos crecer en ellos, Señor. Ayúdanos. Bendice a cada hermano, hermana, a cada joven, señorita, Señor, de esta iglesia, en ese deseo y en la búsqueda de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a fin de que podamos proclamarlo y predicarlo irresistiblemente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.